Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a esta segunda jornada de la 12ª edición de Despierta, el planeta te necesita, que celebramos por segundo año consecutivo debido al COVID en la Casa ON, la plataforma online de la Casa Encendida. Y lo primero, como siempre, es dar las gracias a todo el equipo de la Casa Encendida por permitirnos hablar de las cosas que nos gustan, Despierta, por su compromiso, por su apoyo en todos estos años y gracias a todos vosotros por estar ahí y acompañarnos y apoyarnos desde tantas partes del mundo que sé que nos seguís. En el debate de hoy, como sabéis, queremos hablar de lo que hemos llamado educación positiva. ¿Y qué es educación positiva? Pues esa educación que lo que busca es impulsar las cualidades de los individuos para ayudarles a tener un impacto positivo en el mundo. Nos preguntamos y nos planteamos, ¿verdad?, si están las nuevas generaciones siendo educadas solo para ser consumidores o feligreses del sistema, podríamos decir, o si están recibiendo una información más completa, más holística, más amplia, más consciente de lo que su vida puede llegar a ser y de cuál puede ser su papel en el mundo, ¿no? Como dice nuestro querido y admirado Satish Kumar, que con los que nos seguís sabéis que ha estado varias veces en Despierta y que es, bueno, pues es nuestro gurú, una de las personas, uno de los escritores que más nos han influenciado. Él dice, como buen educador, que una persona es completa cuando desarrolla las 3 H's. Head, Heart y Hands. La cabeza, el corazón y las manos. Y bueno, pues ante un futuro tan extremadamente competitivo como el que se van a encontrar las próximas generaciones y tan lleno de retos, pues entre otros, pues por ejemplo la pandemia, pero para nosotros desde luego muy importantes como son la degradación ambiental o la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, que desemboca inevitablemente en dificultades para salir adelante y pérdida de oportunidades, bueno, pues nos preguntamos, ¿estamos preparando a las nuevas generaciones para que sean personas felices, para que colaboren entre ellos en vez de competir? Y, por supuesto, para que se enfrenten a esos efectos de la degradación ambiental y sean capaces de regenerar el planeta, en definitiva, para que tengan ese impacto positivo al que me referí antes. Pues esa es la gran pregunta. Ayer estuvimos con Diana, la profesora de mi hija, y nos explicaba cómo a través de los juegos que ella pone en marcha en clase, los alumnos están muy motivados y aprenden más rápido. Y es verdad, mi hija cuando vuelve del cole siempre vuelve feliz y con ganas de seguir aprendiendo. La verdad es que cuando nos lo contaba me dio mucha envidia, porque yo cuando era pequeñito era todo codos, codos y codos. Nada de juegos, nada de aprendizaje divertido y hoy en día la verdad es que hay otras metodologías, ¿no? Hay otras formas de educar. A nosotros nos dieron muchos conocimientos, pero muy poca formación en emociones, ¿no? En saber relacionarnos con otras personas o en valorar la naturaleza, que es algo que a nosotros nos importa mucho. Como digo, hay muchas metodologías educativas hoy en día que forman a personas completas, con conocimientos, pero también con criterio, con valores y con una mayor sensibilidad ambiental, ¿no? Así que en Despierta hoy lo que queremos es compartir con vosotros esas innovadoras ideas, esas metodologías que están cambiando el mundo, que están cambiando la educación, abriéndonos una mirada global, hemos tenido la suerte de poder invitar y charlar con relevantes personalidades del mundo de la educación en el planeta y lo que queremos también, por supuesto, es tener una reflexión local con invitados directo que vamos a tener esta tarde, ¿no? Entonces vamos a tener a Manish Jain, que es el cofundador de People's Institute for Rethinking Education and Development de la India. Os invito a que entréis en Google y que le busquéis, Manish Jain. También tendremos a Bob Darwish. Luego, además, el moderador de esta tarde va a presentarle en mayor detalle. Bob trabaja desde hace muchos años en China
y Pavel Senkel, que es el director del Schumacher College de Inglaterra, ¿no? Y además, ahora mismo con nosotros tenemos a unos invitados de auténtico lujo, ¿no? Que ahora pasaré a presentaros. Pero antes quiero invitaros también a que no os perdáis el documental Happy Teachers Will Change the World. Los maestros felices cambiarán el mundo, donde el maestro, famosísimo maestro de Zen, Thich Nhat Hanh, nos habla de los beneficios del mindfulness, de la atención plena. No solo para mejorar la capacidad de aprendizaje de los alumnos, sino también para ayudar a los profesores a llevar una tarea tan estresante y tan dura como es la de formar a las nuevas generaciones. No os perdáis el documental porque está muy bien. Pero como digo, antes vamos a celebrar este debate en el que hoy contamos con 4 personas realmente admirables. La primera es Carlos Pallero, que va a hacer hoy se va a encargar de moderarlo. Como sabéis, bueno, normalmente lo modero yo, pero en estos temas tan específicos creo que es mucho mejor contar con gente profesional, gente que lidia a diario con estos temas y que va a saber tratarlos con mucha más profundidad, ¿no? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ángel. Aquí estamos preparados ya para comenzar. Muchísimas gracias por permitirme formar parte de esta iniciativa para compartir, para inspirar las cosas que están funcionando en educación en estos aspectos y seguir fomentando la educación en positivo. Fenomenal. Muchísimas gracias por unirte a la familia Despierta. Es un honor, de verdad. Carlos, os lo presento brevemente, es profesor de la Universidad del IE, es coach educativo, psicopedagogo, master trainer en PNL, en programación neurolingüística, y es el fundador de Mente Colectiva. Además, yo le conocí a través de un curso que hice de educación online en el que aprendí muchísimo y él es experto en estas cosas, ¿no? Así que él va a ser el conductor de este debate. Junto a él tenemos a 3 especialistas, a 3 maestros de larga experiencia y de gran reputación. La primera es Eike Freire, docente, investigadora, escritora y experta en pedagogía verde. ¿Qué tal, Eike? ¿Cómo estás? Eike, ¿estás ahí? Sí, hola, muy buenas. Pues bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. A ti por invitarme. Un placer. Heike estuvo con nosotros bueno, me sale Heike, pero sé que es Eike, perdona, ¿eh? No sé, me sale Heike por la H, disculpa. Eike estuvo con nosotros ya hace unos años en una de las primeras ediciones de Despierta y nos dejó un enorme sabor de boca, maravilloso. Así que teníamos muchas ganas de volver a disfrutarte, ¿eh? Contamos también con Miriam Leirós, que es también maestra desde hace más de 20 años, pues profesora de primaria y además impulsa proyectos educativos que tienen gran relación con el medio ambiente y es una persona muy comprometida porque ahora mismo además es coordinadora de Teachers for Futures y yo sé lo que es llevar una organización o estar involucrada en llevar una organización. Miriam, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por unirte. Estoy deseando escucharte. Y en último lugar tenemos a Manu Velasco, que es maestro del Colegio Santa Teresa de León y que ha conseguido ser Premio Nacional de Magisterio en 2018 y Premio Evolución en 2020. Yo no sabía que había tantos premios para los maestros, lo cual me parece magnífico. Además, Manu es autor de Soñando Personas y La Pandilla ON y es creador del portal educativo Ayuda para Maestros. Qué lujo, de verdad. Manu, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Qué gusto, de verdad. Carlos, qué pedazo de panel tenemos esta tarde, ¿eh? Estoy realmente deseando escucharos. Así que me voy a retirar, no sin antes invitaros a los que nos estáis viendo ahora que lancéis vuestras preguntas y reflexiones a través del chat de YouTube, para que pues yo voy a hacer esa labor de irlas recogiendo e irlas lanzando pues cuando vea que tengamos un huequito, ¿vale? Así que nada, espero que disfrutéis muchísimo y os dejo en manos de Carlos. Nos vemos luego. Gracias. Pues muchísimas gracias, Ángel, y vamos a comenzar primero con un poco las presentaciones personales de las 4 personas que vamos a estar realizando esta sesión en el día de hoy. A mí me gustaría presentarme, además de lo que ha dicho Ángel, pues me gustaría que supierais
que tengo la suerte de haber unido mis dos grandes pasiones, que son los viajes y la educación. Y por fortuna, pues me dedico a ir viendo qué sucede en la educación de distintos países para conocer de primera mano qué están haciendo profesores, profesoras, los alumnos en el aula, para aprender de ellos y sobre todo con la misión y la responsabilidad de compartir todo aquello que funciona en educación. A mí me viene de serie lo del amor por la educación. Trabajé como maestro en primer lugar, después como orientador escolar y en estos momentos combino la parte de docencia en el ámbito universitario con Mente Colectiva, que es una empresa que se dedica a realizar programas de innovación educativa en distintas escuelas del mundo. Y bueno, un poco lo que estamos realizando es conocer qué funciona. Decía que a mí me viene de serie el amor por lo educativo porque mi padre lleva 61 años dedicándose a esto y yo he visto con la pasión, con el brillo de los ojos que ha llegado cada día a casa durante muchos años y ese brillo en los ojos pues yo lo quería tener también y al final fue compartiendo esta pasión. Y en todos estos viajes que voy realizando pues tengo oportunidad de conocer a profesores, profesoras, docentes excelentes que están llevando a cabo muchos proyectos que nos pueden inspirar a otras personas. Yo siempre he dicho que en educación tenemos una asignatura pendiente que es la de compartir e inspirar a otros, que es la de hacer saber las cosas que se están llevando a cabo en la educación. Y veréis, en el mundo en estos momentos hay 2.345.713 escuelas, lo que implica 2.345.713 modelos educativos distintos. Y si ya lo personalizamos con cada uno de los docentes que lo lleva a cabo, creo que tenemos mucho que compartir. Y normalmente sabemos lo que sucede en nuestras aulas, en nuestras escuelas, pero no tenemos una perspectiva global de lo que está sucediendo en otros sitios que nos podría servir para también ponerlo en marcha con nuestros alumnos y con nuestras alumnas. Así que parte del cometido de la sesión de hoy es conocer a tres fantásticos educadores que nos van a compartir un poco los proyectos que están llevando a cabo. Para inspirarnos también conoceremos con entrevistas y proyectos que se están llevando en escuelas en distintos rincones del planeta y la intención es que sepamos qué se está poniendo a cabo, que nos concienciemos de todas las cosas que se puede hacer para fomentar esta educación en positivo y aunar la educación verde, la educación ambiental dentro de los proyectos educativos para darle la importancia que merece. Así que vamos a ir presentándonos, si os parece, me gustaría conocer un poco más a las tres personas que van a estar participando en el día de hoy. Miriam nos va a contar un poco en qué se encuentra en estos momentos, cómo compatibiliza la formación en el aula con los proyectos de Teachers for Future y nos encantaría escuchar primero a nivel personal y después a nivel profesional quién es Miriam Leiras. Hola, pues nada, como decía, encantada de estar aquí. Llevo muchos años en la trinchera, ahí a pie de aula, y desde luego que un día me quedé bastante sorprendida cuando mis alumnos y alumnas eran capaces de distinguir los modelos de móvil antes que frutas, árboles o animales, y me di cuenta de que algo estaba fallando realmente, ¿no? Ahí empecé a tomar partido de una forma, digamos, más comprometida en lo que llamamos o se quiere llamar educación ambiental, pero que yo creo que es una educación por y para la vida y siguiendo los ritmos que la vida nos presenta. Y bueno, en 2014 empecé a desarrollar diferentes proyectos, pero desde la educación reglada, integrándolos. El primero de ellos se llamaba Plastic Off, en un momento en el que todavía, bueno, el plástico no era visto como un enemigo y yo sí que parecía a lo mejor una loca que tenía ese enemigo, que era el plástico. Y poco a poco, pues he ido creciendo como persona, como creo que todos evolucionamos, y he llegado hasta Teachers for Future, que ahora engloba a 2.000 docentes en el territorio nacional. Así que ahí estamos, dando clase por la mañana, llevando a cabo todos estos proyectos que considero fundamentales e intentando poner semillas de la manera que sea en Teachers for Future Spain. Miriam, a mí me gustaría, y creo que la gente que nos está siguiendo desde YouTube, nos gustaría saber un poco más del proyecto de Teachers for Future, en qué consiste. Nos has dicho que hay 2.000 personas ya participando en el proyecto en España, pero me gustaría saber un poco más en qué consiste y qué se está desarrollando a través de esta iniciativa. Bueno, más que un proyecto, podríamos decir que es un colectivo, ¿no? Un colectivo de gente que piensa que no podemos seguir educando de espaldas a la naturaleza, que contemplamos la vida de otra manera, no bajo la tiranía del reloj y ahora, bueno,
los sistemas educativos son como muy de contenidos y se pasan por alto cosas fundamentales. Y luego estamos muy comprometidos con esta lucha climática y con precisamente preservar la vida. Teachers for Future Spain ya existía antes de llamarse así. Había un blog que se llamaba El Guiño Verde, que fue la primera semilla en la que varios profesores comprometidos que buscábamos sacar la escuela fuera de las 4 paredes del aula y educar ya en un entorno próximo y de cara a la naturaleza, compartíamos experiencias. Cuando Greta Thunberg sale a la palestra mediática, yo contacto con Suecia para ver quién lleva el movimiento aquí y poder unirme, y me dicen que en España no funciona, que no, bueno, que no existe todavía, así que me dan de algún modo la potestad para arrancarlo, y el Guiño Verde se transforma en Teachers for Future Spain y ahí empieza a rodar y a generar un movimiento ya integral. Y como digo, no es un proyecto en sí, sino un colectivo en el que los diferentes docentes se van uniendo y llevando diferentes programas que tenemos a sus aulas para sembrar esta filosofía, esta forma de contemplar la educación y del cuidado de la vida y del planeta. Y ya aprovechamos, Miriam, y si me permites, y si hay algún profesor, alguna profesora que nos esté viendo y que le apetezca formar parte de este colectivo, ¿cómo lo puede realizar? ¿Cómo puede contactar con nosotros o hacer visible su aportación? Bueno, visible mediante el canal de YouTube. Si quiere contactar con nosotros, también a través de las redes. Porque además lo bueno de Teacher es que no hay un compromiso, quiero decir, diferentes asociaciones pueden a lo mejor tener ese compromiso de cumplir con un número de horas, ¿no? Nosotros lo único que buscamos es la difusión, la concienciación y el sembrar precisamente para lo que hablábamos en la introducción de este programa, que es la colaboración. Frente a una sociedad individualista, creemos que es fundamental entender que formamos parte de una red además vulnerable cuando una de las piezas falla, como hemos, por desgracia, tenido que descubrir con el coronavirus, ¿no? Entonces, cuando la red no funciona, todo se viene abajo, y de ahí la importancia de aprender a colaborar, no solo en la docencia, sino en la ciudadanía en general, y educar para una sociedad que vaya más de cara al asociacionismo y a hacer un bien común, que parece que también es algo que se ha olvidado, el bien común. Genial, pues muchísimas gracias, Miriam. Vamos a seguir hablando, pero vamos a dar paso ahora para conocer un poco más a Manu Velasco, que él nos cuente un poco lo que realiza, quién es, qué proyectos educativos está llevando a cabo y que se dé a conocer un poco más. Hola, Carlos, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Bueno, pues nada, yo soy maestro con los pies en el aula desde el 2005. Me gusta definirme como maestro con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. Y nada, pues aquí estoy dando guerra como Miriam, que es un placer pues verla por aquí, que no la conozco en persona, pero sí por redes, todo el movimiento que lleva. Y nada, pues estoy ahí en el aula, en mi colegio, ya 15 años, 16 años, intentando, no sé cómo decirlo, cómo explicarlo de una manera clara, convertir el sistema educativo en mi parcela pequeñita en un buffet libre. Yo creo que el sistema educativo es un buffet libre donde tenemos que cocinar para cada alumno lo que necesita en cada momento, pero en realidad no es un buffet libre, es un plato de lentejas, que ya sabes lo que se dice, comida de viejas, si quieres las comes, si no las dejas, si quieres las comes, si no suspendes. Entonces yo creo que es importante en este momento, así es como veo la educación, dar más importancia al ser que al saber. Yo creo que es importante que nuestros alumnos sean generosos, responsables con las personas, con el medio ambiente, con el mundo en el que vivimos, y que tengan esa capacidad de estremecerse y no normalizar las cosas, no normalizar muchas cosas que están ocurriendo hoy en día, que son habituales pero que no son normales. Entonces, me parece importante pues hacer esa labor, y para eso, bueno, pues en el aula tengo la suerte de trabajar en mi colegio por proyectos, partiendo de los intereses de los alumnos, intentando pues resolver problemáticas vitales con las que se encuentran día a día. Entonces es un aprendizaje muy vivencial, muy práctico, muy competencial, y es una suerte pues bueno estar trabajando de esta manera. También a raíz de esto, bueno, pues cuando empecé a trabajar, inicié un proyecto que se llama Ayuda para Maestros, que al final se ha convertido en un gran portal educativo, pero bueno,
la esencia sigue siendo la misma. Cuando empecé simplemente quería divulgar, compartir lo que yo hacía en el aula por si a alguien más le servía. Ahora mismo pues se me ha ido un poco de las manos, ese ha crecido mucho, ahí está, y es como algo que va por delante de mí, pero bueno, es un portal en el que se puede encontrar pues, recursos tanto tecnológicos como no, o materiales creados que utilizo en mis clases de manera gratuita, no hay que pagar nada, para cualquier área, para la educación en valores, para el tema del medio ambiente, para cualquier cosa que sea necesaria. Yo sí quería compartir para presentarme una preocupación que tengo sobre todo los que trabajamos en las ciudades respecto a este tema, que es el exceso de cemento en el que estamos educando, quizás. Yo creo que es necesario romper las cuatro paredes que decía Miriam y sacar más las aulas a los parques, al campo. Hay que diseñar de alguna manera experiencias analógicas que hagan comprender pues, a nuestro alumnado el lado importante, el valor importante de la vida. Y eso es todo más o menos. También soy papá de 2 niñas y nada más. Combino pues mi labor como maestro, a ratos escribo y participo pues en conferencias, formaciones, en la universidad, etcétera. Muchísimas gracias, Manu. Y tendremos tiempo para ir profundizando en todos estos temas que nos has comentado. Y ahora vamos a dar paso a Eike para que también nos pueda compartir quién es, en qué proyecto se encuentra y cuáles son las cosas que le inspiran en este tema de la educación en positivo. Eike, abrimos micrófono, por favor. Hola, muy buenas tardes. Gracias a la Asociación Desperta por invitarme y a Carlos por la introducción y a Ángel. ¿Qué puedo contaros yo de mí? Bueno, llevo aproximadamente 30 años dedicada al mundo de la pedagogía. Empecé con adultos y desde hace 25 años trabajo principalmente sobre los niños con niños y adultos. Creé una de las primeras escuelas bosque que existieron en este país antes, quiero decir, después de las que se crearon antes del franquismo, antes de la dictadura, de las que se crearon por la Institución Libre de Enseñanza, que es un referente, yo creo, en educación al aire libre en este país. Creé esa escuela hace 22 años y funcionó durante unos años. Era una escuela bastante interesante, pero en aquel momento muchas personas no la comprendieron y la verdad es que nos veían allí con los niños en el bosque y no entendían qué es lo que estábamos haciendo. Paralelamente a esto, he trabajado durante muchos años como periodista y escritora, lo que me llevó a recorrer casi todo el mundo visitando escuelas y escribiendo sobre ellas. Estos artículos, que son ahora mismo más de un centenar, están recogidos sobre todo en la revista Cuadernos de Pedagogía, que he dirigido también durante unos años. Y actualmente, bueno, antes de eso, escribí un libro en 2011, va a hacer 10 años, cumple 10 años en septiembre de su publicación, que se llama Educar en Verde. La escritura de este libro fue una necesidad de explicarle a las personas lo que yo estaba haciendo en Madreselva para que no se pensaran que era una hippie loca, sino que era una persona seria y con unos referentes teóricos y experienciales muy, muy, muy claros. Este libro fue una auténtica revolución, un auténtico bestseller en este país y sobre todo no porque se haya vendido tanto, que se ha vendido muchísimo, pero sobre todo porque ha inspirado a muchísimos docentes, a muchísimos padres y madres, a muchísimas escuelas en los últimos 10 años. Es un claro referente de un concepto que en aquellos momentos yo creé y que se llama pedagogía verde. La pedagogía verde es una rama, digamos, de la pedagogía cuyo objetivo es estudiar las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Ha habido muchas pedagogías verdes antes que la que yo estoy desarrollando. Por ejemplo, podríamos decir que la pedagogía de la conservación es una pedagogía verde, la pedagogía ambiental, por supuesto, la pedagogía de la sostenibilidad también. Ahora mismo está muy de moda la pedagogía de la reconexión. Y la pedagogía verde sobre la que yo llevo investigando cerca de 20 años ahora mismo y que está reflejada
pues tanto en mi libro Educar en Verde, como también en uno reciente que se llama Patios Vivos para renaturalizar la escuela, y en mi segundo libro que se titula Estate quieto y atiende, donde me intereso más particularmente por las dificultades que la infancia está teniendo en estas escuelas tremendamente rígidas que seguimos todavía teniendo, desgraciadamente. La pedagogía, como os decía, verde, sobre la que yo trabajo, es una pedagogía de la conciencia ecológica, entendiendo por conciencia ecológica no un contenido, sino una estructura de la persona. Esta pedagogía busca aunar el concepto de naturaleza y hacer que nuestra cultura se transforme para dejar de vivir de espaldas al verde, de espaldas a la naturaleza. Este es uno de los problemas, desde mi punto de vista, esenciales y principales que tenemos, y creo que realmente hoy en día una pedagogía, si no estudia las relaciones, si no se dedica a fomentar y a transformar las relaciones del ser humano con la tierra, pues no sé a qué otra cosa se puede dedicar, porque realmente es el problema más importante que tenemos ahora mismo, y esto lo sabemos todos. Creo que hay en el concepto de escuela y en el concepto de educación hoy en día muchos puntos ciegos, muchos puntos sobre los que es necesario investigar en profundidad para realmente contribuir a transformar algo, para no tener la impresión de que estamos renovando algo y en realidad estamos haciendo lo mismo, que es tremendo. A mí personalmente no me gusta nada trabajar para seguir haciendo lo mismo, dando la impresión de que estoy haciendo algo nuevo. Y, por ejemplo, uno de estos puntos es el concepto mismo de escuela, que es un edificio que coincide exactamente con la definición de ser humano, nuestro enfoque de la vida, que es opuesta al de naturaleza. Esto está en el origen de la cultura, la separación naturaleza-cultura, ser humano-animal, mente-cuerpo, y la escuela se sitúa en pleno en esta dicotomía naturaleza-ser humano que necesitamos completamente romper si de verdad queremos construir otro tipo de relación con el medio. De modo que ese es uno de los problemas. Otro problema, por ejemplo, es el hecho de que se asume que en la educación hay una persona que es adulta y madura y otra persona que es inmadura y pequeña, cuando en realidad, en lo que se refiere, por ejemplo, a la relación con el medio ambiente, en muchos casos los niños y las niñas son mucho más maduros de lo que lo somos los adultos, que estamos bastante más toxificados por la cultura, de manera que, si os fijáis, es mucho más fácil en la primera ventana, en lo que yo llamo la primera ventana de reconexión con la tierra, que es la sensibilidad. Es mucho más fácil que un niño y una niña pase al lado de una hormiga o al lado de un árbol y lo vea y se despierte en él o en ella un auténtico amor, que lo haga un adulto. Generalmente los adultos pasamos al lado de los seres vivos, de los seres naturales, como si no viéramos nada o como si fueran objetos. Por lo tanto, como os digo, mi trabajo va en el sentido de realmente hacer un planteamiento crítico profundo para que podamos tomar conciencia de dónde están los problemas y podamos realmente trabajar sobre ellos. Y últimamente, en los últimos 4 años, pues he creado una formación de posgrado que se llama Curso Superior de Pedagogía Verde, en la que me dedico más específicamente a formar educadores, pero también acompaño escuelas en los procesos de transformación de sus espacios exteriores o en la utilización, como comentabais vosotros, de espacios naturales que están en el exterior de las escuelas y que son también espacios en los que la infancia necesita crecer, aprender y desarrollarse. Pues muchísimas gracias a los tres, muchas gracias Eike, Miriam, Manu. Además de contar con estos 3 invitados, también tenemos invitados que vienen de distintas partes del mundo. Vamos a ir conociendo para saber qué están llevando a cabo, cuáles son estos proyectos, y vamos a empezar con una grabación de una entrevista que hicimos a Manish Jain, en donde nos va a contar un poco el modelo que está desarrollando en la India y donde nos invita a desaprender todo lo que hemos aprendido para que de esta forma tropecemos con una serie de nuevas verdades sobre nosotros mismos. Nos invita a despojarnos de los condicionamientos sociales y así, de esta forma, el mundo parecerá un lugar mucho mejor. Él es fundador y coordinador de, tengo que leerlo, perdonadme, Siksankar Andolan, que es un instituto para repensar la educación y el desarrollo. Y además encabeza un movimiento de desescolarización que nos va a explicar
que ha ido ganando bastantes adeptos alrededor de toda la India. Y básicamente lo que viene a decir es que el sistema escolar está matando sistemáticamente la imaginación y que el aprendizaje no puede solo vincularse a la escuela. Así que vamos a dar paso a este vídeo, vamos a disfrutar de Manis Jain y después compartiremos y comentaremos y os invitamos a que vayáis haciendo comentarios y reflexiones y preguntas a través del canal de YouTube. And this time we have with us Manis Jain. Thank you so much for being with us, for joining this event. And he has a lot of things to share with us. There is a lot of questions I want to ask you, Manis, but we're going to start step by step. And the first idea I would like you to ask is if you can inspire us and share according to your experience. And I want you to explain to us that concept of schooling to improve the quality of education for our students, and also the concept and some ideas from your educational vision in order to inspire teachers around the world about what can we do from the educational field in order to prepare our students to improve the planet in terms of sustainability and positive education. Thank you, Carlos. Namaste, salam, hola to all of our friends out there. I think for me, unschooling is about, starts with this idea of undoing the damage that school has done to us all. And that damage has many levels in terms of feeding us with a system of competition, with a system of fragmentation, with a system of violence and bullying, a system of never feeling good enough, all the time feeling that we are second best or not, we can never be, we don't know our own talents and gifts. So it starts with that, but it beautiful thing where it evolves is that there's two levels. One is to ask each human being, each learner, what are the questions you have? What are you excited about? I mean, this is one of the things when we go to school, which is one of the strangest things, is that they never ask the learner. So what we're talking about is not child-centered learning, but child-led learning. The learner drives the process. Their questions, their issues, their creativity, their dreams, that's what's driving the process. And the other thing is, and I should just mention in here that I have a 19-year-old daughter, so much of my experience is coming from learning with her, or unlearning from her, because she's never gone to school. She's never looked at a textbook in her life. She's never looked at an examination in her life. But she has been learning from life. So a big part of the unschooling experience is that we're transferring the center of knowledge away from textbooks and examinations back to our real life experiences. So she has a range of many of experiences outside of the classroom that she has been engaging with over the years and built up very solid skills, very different wisdom about life from that. My other guru for unschooling has been my grandmother, who never went to school. She was a village woman. And I realized my journey started when I realized that my grandmother, my illiterate village grandmother, was more intelligent than my Harvard professors. And so I started on trying to understand why is this. The second thing I just want to briefly add about unschooling is it is about real socialization and building real community. And really connections again to our land, to our ancestors, to our local languages, to our hands, to our bodies, all of these things that school has taken away from us. It's really to come back to building a healthy set of communities and to think about how do we support each other, not exploit each other, but support each other in our lives. And when we say unschooling, it's mainly for the children actually know how to learn very well. It's actually unschooling is intended for the parents because we have all kinds of things we're trying to force on the children that you should become this or you should be that, or my insecurity, my fear as an adult. So a lot of the unschooling process is also around coming out of those fears and those anxieties as parents and trying to see our children for the beautiful divine human beings that they are and gifts in our lives to really, we say that the children give birth to the parents. So our children have come as our gurus to educate us. That is the spirit of unschooling. I love that idea. May I ask you what are the benefits for the planet if we go to that kind of education and schooling and be ready with life? And how can this impact in a positive way with the planet?
So I think the first benefit is that we are trapped in a paradigm of unlimited economic growth. And that is based on two things. One is what I would call stupid consumerism, that we're always looking to buy things to get happiness. We're not able to find our happiness from within. And so the unschooling idea starts with the ideas that your happiness is within, and in exercising your creativity and making connections with others, deep, meaningful connections with others. This is the source of it. So we don't need to go and keep buying things to try to find some happiness. And this reduction of consumerism, the planet cannot support so many unlimited consumerism. So the first benefit is that we tend to see unschoolers to be much less consumeristic, much more committed to a simple, voluntary simplicity to living life by being connected and creative. And the other side of it is that as we build community, the community involves also not only other human beings, but the more than human world, the mountains, the rivers, see, many of my grandmother would have said that, you know, the animals and the mountains are part of our family. Our land is part of our family. Our river is part of our family. And so until we start to, again, build this wider sense of community and connection, and once I feel that these are part of my family, I will not try to extract from them to destroy our natural resources. I will start to take care of them, how to protect them, and I'll see they're not natural resources anymore, but they are our relatives, actually. And if this kind of feelings develops, then we have a great hope for taking care of the planet. So I think the idea of unschooling is a direct challenge to the economic growth idea and to the idea that, you know, to be happy and to be developed, you have to live like an American. Actually, we would challenge the American dream in that idea. And actually the American dream, as we're finding out, is a nightmare for the planet. So the unschooling tries to open up a new pathway to what is a good life. In Latin America, many of our friends are talking about buen vivir. In India, we talk about Swaraj. In Africa, they talk about Ubuntu. So this is the questions today, is that we need to fundamentally relook at what is a good life and what is a healthy life and what is a sustainable life and what is a regenerative life. And I think unschooling gives us a good start on that path, because we have time to do this. The dominant system, the education system, the corporate system, the rat race takes away all of our time, and we don't even have time to actually rethink and reflect. So I think this is what the first thing that we get is with unschooling, is we get our time back, and then we can think about how to deal with our challenges and problems with that. And I love the ideas, and thank you for sharing that. I take that sentence that you said, that is about students-led center, which is especially important, listening to them, following them, and at the end supporting them to create the life that they want to live. So is there any other message? We have one more minute, Maris, and is there any other message about something that you are doing, working on, that is working well and needs to be shared with the rest of the educational community? So we're building the university system has failed us, has failed humanity, and is not dealing with the real challenges. And actually the university creates what we call deadlyhoods. Every single job that is created out of the university pretty much is around destroying the planet, from engineering to law to investment banking to psychology. Everything is around destroying the planet. And so what we are trying to do is promote a whole network of alternative universities called ecoversities. They're committed to what we call a livelihoods, regenerating our spirit again, making our spirit come alive, make our communities come alive, make our ecosystems come alive. And these are educational spaces throughout the world where people are encouraged to self-design their own learning, where they're connecting again to the wisdom of the body, the wisdom of the hands, the wisdom of the land, the wisdom of the ancestors, the wisdom of community, and the wisdom of knowing our deepest self, our truest self. So I think this is one of the things that gives me a lot of hope, is that there is an awakening
around the planet to try to create new kinds of learning spaces outside of what we call factory schools or factory universities. And each of these spaces, we have, for example, the jail university, where we're reimagining the prison as a university. We have the forest university, where the forest is the guru. We have to go and learn from the forest. We have the ocean university. We have the village university. So many of these kinds of spaces are emerging where we are shifting the location of where knowledge is back to nature, back to communities, back to even within ourselves. That's amazing. So I invite everyone to join into this. I said I invite everyone to join this revolution. Thank you, Carlos. We will. And luckily we are in the way. Thank you for sharing your educational vision, for sharing and inspiring others, and congratulations on all the things that you're doing. Congratulations, and see you soon, Manis. Thank you for joining us for this event. Thank you. Pues ahí teníamos la entrevista con Manis, como han podido ver, con un modelo bastante particular, bastante arriesgado. Sí que es verdad que está teniendo muchos adeptos en la India y en otros países del planeta, saliendo del concepto de la educación en las escuelas, pero a mí me gustaría dirigir esta conversación hacia lo que sí que están haciendo las escuelas, cómo se está planteando esta educación ambiental, esta pedagogía verde que nos mencionaba antes, ¿qué se está realizando? A mí me gustaría saber, más que los proyectos, como Manis nos compartía, que están fuera de la escuela, todas las cosas que se están dando y cuál es la importancia que tiene que tener el ámbito de lo ambiental dentro del entorno educativo. Y aquí sí que abro una ronda de preguntas para los tres. Empezamos por Miriam, si te parece, ¿qué cosas se están llevando a cabo? ¿Cuál es la importancia que tiene que tener el modelo educativo ambiental en la educación que tenemos hoy en día? Bueno, me ha parecido muy interesante la entrevista que se ha compartido y daría para todo un debate y toda una tarde de charla. Y también las cosas hay que entenderlas en el contexto, tanto en el contexto temporal como en el localizado, ¿no? Entonces, partiendo de eso y remitiéndome a la idea, a la pregunta que tú me haces, pues tengo que comentar que en España hay bastantes proyectos medioambientales, pero precisamente eso, son proyectos medioambientales como islas que están en las escuelas de Andalucía, hay proyectos en el norte, hay ecoescuelas en Madrid, hay diferentes proyectos a lo largo y ancho del país. Sin embargo, lo que defendemos, y en este sentido creo que es a lo que esta entrevista se refería, no es a que haya proyectos ambientales en paralelo a la educación reglada, sino que la educación ambiental o la educación en contacto con la naturaleza y en relación a la vida tiene que estar integrada dentro de lo que es la educación reglada. Esto es un poco la postura que defiende Teachers for Future Spain. Es decir, el modelo educativo que tenemos ahora mismo es un modelo de consumo completo de contenidos. Y se hacía referencia precisamente él a este modelo consumista de sociedad, ¿no? El modelo de educación ahora mismo en España es un reflejo muy paralelo al modelo de sociedad. Es decir, un modelo en el que se consumen contenidos y se vomitan, digamos, en un examen. Es una especie de pedagogía bulímica que no respeta los tiempos de aprendizaje de los niños y que vive de espaldas precisamente al entorno y al medio ambiente. En torno a eso se han creado ecoescuelas con huertos, etcétera, etcétera, pero eso no es suficiente. Necesitamos integrar todo lo que se denomina escuelas o lo que se denomina educación ambiental o lo que se viene denominando últimamente educación ecosocial dentro del currículum y trabajar todo eso en función por y para la vida. Y quiero decir, por ejemplo, cuando hablamos de la huella de carbono que tiene un alimento o cuando hablamos de la huella hídrica, cuando se habla del contenido, por ejemplo, del ciclo del agua, que es un contenido muy recurrido en primaria y muy recurrente, lo justo y equitativo y una forma de alfabetización, no solo de la sociedad, de los niños del aula, sino de la sociedad en general, sería el enseñarles ¿qué es el reparto desigual de agua dulce en el planeta y por qué hay un tipo de sociedad que puede vivir mejor que otra, ¿no?
precisamente, y volviendo al tema del consumo y del consumo de contenidos, quisiera hacer un hincapié, primero, en esa necesidad de integrar estos contenidos y esta educación para la naturaleza y educación ambiental dentro del currículum de una manera globalizada. Segundo, que es muy difícil tener en cuenta todas estas perspectivas y todas estas pedagogías si uno no está en la trinchera, digamos, todos los días, en el día a día, de hablar también para la sociedad y cambiar esta sociedad y los maestros. ¿Por qué? Y la formación de los maestros. Porque ahora mismo, si hablamos solamente para los que ya están concienciados, lo tenemos muy fácil. El problema es llegar a un maestro que tiene 25 niños y niñas en su clase, que está saturado con un montón de contenidos que tiene que cumplir por inspección, que tendrá un montón de problemas porque tiene las aulas saturadas, y decirle que tiene que incorporar todo esto en su currículum, en su nuevo o en el día a día. Esto es una tarea muy difícil porque no, primero, de momento las leyes educativas no lo han contemplado así hasta el momento. Por lo tanto, dependería de la sensibilización de cada uno de los profesores para que esto se incorporase así o no. Y luego, en España, como en toda la Unión Europea, hay unas pruebas que se llaman PISA, popularmente conocidas como PISA, pero que realiza un organismo económico que es la OCDE, que es la que evalúa las diferentes competencias, ¿no? Entonces, es necesario que desde el gobierno, desde la filosofía de Teachers, es necesario que desde el gobierno se integre esta educación ambiental de manera transversal en el currículum, y todas estas iniciativas que se están llevando de forma aislada se generalicen para que llegue a la sociedad en general. Muchísimas gracias, Miriam. Vamos a dar paso a Eike para que nos plantee su punto de vista en este sentido. Y por favor, Eike, si eres capaz de compartir cuál es la importancia, cómo se están dando en los proyectos que tú estás realizando, cómo se está desarrollando todo esto. Abrimos el micrófono, Eike, por favor. Sí, vale. Yo quería comentar sobre lo que ha dicho esta persona de India, que me parece interesante. Creo que su postura sobre la escuela es una postura que muchas personas han tenido que adoptar a la vista de lo difícil que es transformar determinadas estructuras, de lo difícil que resulta que las personas asuman que no solamente tienen que cambiar por afuera, sino que necesitan cambiar por dentro, de lo difícil que es simplemente para un formador, muchas veces para un educador, cambiar sus rutinas. Pero por otro lado, y de esta manera, efectivamente, pues muchos innovadores han decidido, como esta persona en concreto, emprender una trayectoria fuera de lo que es la escuela como corsé, digamos, ¿no? Que evidentemente es muy fácil de criticar, cada día es más fácil, o sea, llevamos muchos años de crítica, todo el mundo la critica muy fácilmente, pero pocas son las propuestas realmente interesantes, ¿verdad?, de transformación. Yo creo que, bueno, ha dicho cosas interesantes. El tema del unschooling evidentemente es una salida, pero también puede ser un volver a encerrarte en lo mismo, porque el problema que tenemos no solamente es la estructura escolar, de los tiempos, de los espacios, la propia estructura de la institución escolar es un problema, evidentemente, pero también es un problema la propia cultura en la que estamos inmersas, de manera que es como la pescadilla que se muerde la cola, porque también puedes deshacerte de la estructura escolar y volver a tropezarte con la misma cultura. De todas maneras, lo que sí está claro es que los procesos de transformación pueden venir de muchos lugares. Algunas personas han tenido que salir de sus estructuras para poder crear algo, otras han conseguido transformarlas desde dentro, y muy a menudo son las escuelas de nueva creación, con nuevos equipos, con otras visiones, con proyectos realmente claros, radicales, con proyectos coherentes, las que consiguen, desde mi punto de vista, hacer cosas más interesantes. La clave para mí es la transformación del modelo educativo, es la comprensión, y creo que el COVID, el otro día estaba leyendo que muchos docentes decían que con lo del COVID se habían dado cuenta de lo importante que era lo presencial para educar, ¿no? Entonces, más allá de lo presencial que muchos docentes defenderían simplemente por una razón de alguna manera profesional,
defendiendo un poco su estatus, ¿no? Más allá de lo presencial, yo creo que cuando dicen presencial es que nos hemos dado cuenta que lo fundamental es la conexión humana. En la educación es fundamental la conexión humana, ya sea aquí, allí, acullá, en un formato, en otro, pero la conexión es la base de todo. Si no se produce esta conexión humana, no hay educación. Luego se puede modelar a través de las tecnologías o se puede modelar en una presencialidad, digamos, rígida y militar, o se puede modelar en otras formas, ¿no?, de trabajo. Pero si no existe esa conexión, si no existe esta relación intensa y humana con los educandos, digamos, con las personas a las que acompañamos, es imposible que se pueda dar nada. Y para que se produzca esta conexión, tiene que haber una voluntad de aprendizaje también de parte del adulto. Es decir, que un educador que se levanta cada mañana pensando que va a transformar, que va a transmitir la ciencia infusa a sus alumnos y alumnas, toda la ciencia que él ha adquirido, y que no va a cambiar nada en él o en ella, pues creo que no va a conseguir tampoco que cambie nada en las personas a las que acompaña. Es algo que va en los dos sentidos y que es fundamental. Creo que muchas de las cosas que este hombre ha señalado, como los problemas de fragmentación, el no incorporar los talentos y los intereses de los estudiantes, el no incorporar sobre todo conexiones, o sea, este aspecto de fragmentación y de cortar a la criatura, primero de sí misma, de su propia naturaleza, que es el cuerpo, ¿no? Educamos de aquí para arriba. Todavía sigue muy vigente ese famoso vídeo de Ken Robinson, donde decía que el sistema educativo está orientado a producir profesores universitarios, que es gente que utiliza su cuerpo para llevar sus cabezas, y que cuando van a la discoteca, pues vamos, que mueven el cuello básicamente. Entonces, esto creo que es todavía muy de actualidad, de modo que la escuela necesita recuperar ese vínculo de la persona, y ya lo comentó Ángel antes, mencionando a Satish Kumar, de las 3 H's, ¿no?, la cabeza, el corazón y las manos. Eso es fundamental, y tenemos todavía una escuela excesivamente abstracta, excesivamente cortada de su entorno, excesivamente cortada de la naturaleza, por supuesto. Entonces es como tejer lazos, dentro de los alumnos, entre los alumnos, con los profesores y profesoras y con el entorno. Y en este sentido, bueno, yo diría que hay muchas experiencias. No creo que hay una. Siempre me preguntan, ¿cuál es la experiencia más maravillosa para ti de pedagogía verde? No hay ninguna. Estoy bastante de acuerdo contigo, Carlos, en que hay muchos caminos, uno por cada escuela e incluso uno por cada docente, pero sí es verdad que, como os decía, cuando hay equipos que se juntan con un proyecto innovador y tiran adelante algo realmente radical y potente, se consiguen cosas que pueden ser maravillosas. También tenemos ahora mismo en este país, desde hace ya 10 años, muchísimas escuelas que están trabajando en transformar sus espacios exteriores, unos espacios exteriores excesivamente encementados, que están trabajando en abrirse a la vida, en educar en conexión con la vida y con los entornos, pero no solo los entornos naturales, sino los entornos sociales, que también son naturales, los entornos urbanos, que también son naturales, los entornos, etcétera, ¿no? Y creo que existen muchos proyectos, pero todos estamos caminando hacia alguna parte, y lo importante es que no nos equivoquemos, como os decía antes, de sentido, aunque podemos perdernos en el bosque, pero que sepamos siempre cuál es el por qué estamos haciendo este viaje. Genial. Muchísimas gracias, Eike. Y vamos a dar paso a Manu para comentar este aspecto, y rápidamente daremos paso después a otro vídeo para ver justo lo que estabas mencionando antes, Eike, la necesidad de ese cambio metodológico también para poder facilitar esta transición. Manu, adelante. Bueno, Carlos, ya lo han dicho todo, Eike y Miriam, que son dos grandes expertas. Yo me voy a situar en mi día a día, llego al aula, tengo 25 alumnos, un sistema educativo como lo vivo. Voy a contar mi experiencia, que noto que está muy saturado con muchas metodologías, con una innovación
engañosa, materiales, aparatos electrónicos, y queda poco espacio realmente para la educación ambiental y para este tipo de cosas tan importantes. Entonces, en mi centro educativo sí que hemos tenido en cuenta ese aspecto y se ha creado un equipo específico de educación transformadora y medio ambiente, pero al final la sensación que tengo es que se queda en actividades con muy buen fondo y muy buena intención, pero siempre aisladas, sin una profundidad que necesitan este tipo de cosas. A nivel personal, he optado por intentar vencer este agobio del currículum que tenemos que tenemos que seguir, entre comillas, vamos a decir, pues reduciendo el número de ejercicios repetitivos que normalmente mandamos a nuestros alumnos y aumentando el número de experiencias y vivencias relacionadas con el entorno pues que en mi caso, que estoy en León, en una ciudad que tengo cerca, un parque, un museo, bueno, pues diferentes entornos que puedo utilizar. También utilizando un ingrediente que muchas veces nos olvidamos en educación y que es súper importante, que está además demostrado científicamente, que lo acaba de decir que el cuerpo, normalmente tenemos a los alumnos sentados 5 o 6 horas y la primera conexión que tiene que haber para poder conectar con todo lo demás, yo creo que es la conexión con su propio cuerpo, sentirse, yo creo que es fundamental. Entonces tenemos que utilizar el cuerpo. Llorens, de la Universidad de Valencia, tiene estudios científicos al respecto que demuestran la importancia del cuerpo en el aprendizaje, que mejora los resultados del aprendizaje. Yo creo que es fundamental. Y luego me parece que es muy importante, dado pues, cómo funciona el sistema educativo, la excesiva burocracia y la vorágine del día a día, y más ahora este año con el COVID, que tengamos en cuenta que la asignatura de la que más aprenden nuestros alumnos no es lengua, no es matemáticas, no es inglés, sino que se llama ejemplo, que enseñamos más con una vez que hagamos que con 20 que digamos, y que somos una clara referencia para ellos, y también este tipo de educación medioambiental. Pues yo, vamos, por ejemplo, estoy mandando a mis alumnos constantemente que hay que reciclar, que hay que hacer determinadas cosas. Vivo en una ciudad que es pequeñita y ellos me ven cuando voy a echar la basura y cuando, bueno, pues entonces si no mostramos un buen ejemplo, yo creo que el buen ejemplo educa, pero el mal ejemplo también educa, y más en este aspecto. Me parece muy interesante todo lo que ha dicho este hombre. En algunas cosas discreparía un poco porque me parece que puede resultar muy alarmista, yo entiendo, pero que todas las universidades, bueno, yo creo que estamos haciendo cosas muy importantes y muy interesantes en el sistema educativo, que ojalá hubiera una línea común y una mayor aportación por parte de las administraciones que facilitara que se incluyera esta educación ambiental en nuestros programas educativos y que no tuviéramos que andar como andamos en muchas ocasiones. Entonces, porque a veces es hasta vergonzoso y llama la atención que los libros de texto, cuando utilizas un libro de texto, trabajan la educación ambiental con 2 actividades en la que tienen, bueno, simplemente que escribir y demás, pero que son actividades que no hay ninguna reflexión, no hay ninguna puesta en acción. Entonces, bueno, pues sí que es interesante. Muy interesante lo que ha dicho, lo que decía Miriam, que daría para mucho, y bueno, he anotado ahí cosas para dar vueltas, porque es interesante. Genial, Manu. Y tenemos otro vídeo más, ¿eh? Ahora vamos a pasar al cambio metodológico. Vamos a seguir viajando, nos vamos a ir a China y vamos a conocer a Bob Darwis. Bob es el director de AIC, Alcanta International College. Es una escuela que está en Nansha, que es un pequeño pueblo de 2 millones de habitantes. Ya sabéis cómo es China. Y es una pequeña comunidad, y ellos lo que han decidido es cambiar la forma en la que están aprendiendo los alumnos. El modelo tradicional educativo chino, para aquellos que no lo conozcáis, es básicamente el profesor habla y los alumnos tienen 2 cometidos en el aula: o bien escuchan o bien duermen. Ellos no pueden interactuar, no pueden hablar, porque es una falta de respeto, o así se vive en la educación china, pero lo que ellos están implementando es un modelo en el que cambian la metodología, y aquí sí que nos vamos de nuevo a que es el estudiante el que lidera. Vamos a dar el paso al vídeo y después vamos a hablar sobre qué metodologías son las más favorables para hacer este cambio y que se pueda preparar a los alumnos para esa concienciación del planeta y para el cambio que todos estamos necesitando. Así que vamos a dar paso al vídeo de Bob Darwis y enseguida lo comentamos. Y continuamos, esta vez nos vamos a China, donde está Bob Darwis. Él es canadiense, pero es el director de una escuela, una fantástica escuela en Nansha, en la ciudad de Nansha, al sur de China. La escuela se llama AIC, pero para esto nos va a hablar mucho más Bob, que nos va a contar cuál es su visión educativa y los grandes proyectos que están llevando a cabo aquí. Bob,
Thank you for being with us. It's such a Hola. pleasure to be with you again. We're ready to listen from the experience that you have in the visual world. What is your educational vision and all the marvelous things that you're doing at your school, and what are the projects that you're running in the sense of positive education? Thank you, Carlos, for introducing me. Okay, my name is Bob Darwish. I'm the head of school at Alcanta International College in Nansha, Guangzhou in China. I've been here for 8 years. Our school is an IB World School. We focus on building a very positive and caring community. Our mission and vision is in line with the IB ideals and their philosophy. What we would like to do is, our aim has been to sort of educate students, to raise them and prepare them for life and for the guardianship of the planet. This has been my goal since I have been here. I think one of the things that I've always wanted to do is to look at how education is changing and how we are preparing our students for this kind of world that we know very little about. So this unknown factor that we think about in education is one that motivates me to be part of this change, in education. So moving away from traditional models, towards progressive education that looks at teaching and learning methodologies that prepares students for life. So that has been something that has driven me for the last 8 years at this school. So at AIC, Alcanta International College, what we do is we try to build a very positive community to prepare students for the little challenges that they will face in the future. So we sort of think about school as a mini life experience for these students. So by providing them opportunities to tackle these little challenges within a safe boundary with people who care, who question, who challenge, and nurture them in thinking critically, in reflecting, in modeling. So those are the kind of things that I think what we do at AIC that I think is very meaningful and enticing to our community, to our parents. The reason they choose our school is because we provide, a very different kind of education. The student is at the center of this school. So instead of, being in assemblies where the teachers lead, we provide that to our students. Students run all the assemblies. Assemblies are themed around many cultural items, many global issues, and things that are actually happening around them. So from assemblies to running their own service projects. So when we do our service week, students actually plan this for about 6 to 8 months. They prepare for these things in advance and then execute a 3-day, 4-night plan. They go to a different city. They work with different NGOs or service providers. They go into elderly homes. They work with the nature. They go cleaning the mountains and the beaches. All of these things sort of, they look at a long-term project and they go and execute these. So we as educators are there to support them in their journey along this way. So from planning for and then executing that. So we ask questions. Why do you do this? How do you do this? What are you thinking about this? Is it sustainable? Is it something that we do just one time? So those are some of the questions that students have to think about. So another thing that we do at school that I think stands out quite a lot is the fact that students have formed what they call a peer mentor group. So they're like 12 to 20 students each year that lead this group. They come from different levels from within the school. And what they do is they create programs to improve the thinking and daily routines within the school.
what they do is that they're always there for their peers if there are situations where somebody needs to talk to somebody, you know, so they're there running. Last week, for example, they did this games night. The focus of the games night was to de-stress students. So IB exams are coming up, so they planned this game night for the DP2 students where they're focusing on, you know, strategies to de-stress. You know, at the same time, you know, they're learning strategies to learn to prepare for exams, but also they need to know how to take care of their mental and physical well-being at the same time. So taking time away, you know, for becoming a full balanced student. So this is one thing that students do. Sorry. No, Bob, I just want to ask you, what are the things that you're doing in your school at the AIC, Alcántara International College, that you think can be modeled, that can be shared with other schools around the world? So something that you're proud of implementing and is working well in your school and need to be shared with the rest of the educational community. I think one thing that I'm really proud of personally is the fact that 3 years ago, we started working with Mente Colectiva in Spain to work with, to get all of our students, our staff trained in educational neuro-linguistic programming. So this is one thing that really prepares, I think, provided our staff with training to work with students in a way that they gave them individualized attention. So learning from like, personality testing to learning styles, to cooperative learning strategies, to becoming active, you know, teachers and learners within the school. These were some of the things that we learned through the program. And actually we have become the very first ENLP accredited school. So this is something that we're really, really proud of, because we can share this with people who are coming into our school and people who are leaving, because when they leave, they have these sets of skills that they have actually learned, because the focus is on 21st century competencies and learning skills. You know, focus on, you know, soft skills, planning, you know, reflecting on the plans, checking how far you're within the plan, you know, what to change, what to keep, you know, these are some of the skills that they will actually deal with when they are, you know, they are actually in real life now, you know, so this prepares them for today and the unknown, you know, the thing I was talking about earlier, right? Because we don't really know what life will be like in 20 years, because there's quite a lot of like development in AI, especially, right? So we're thinking about what life will be like in 20 years. And do we want our students to be in that moment and then say, you know, this is just great, because I've actually learned all of these skills and now I can use these skills to solve these problems. And I think that is something that I think AIC has done really, really well. Our students are graduating, they're going to very, very good schools. And right now, our first set of graduates who've actually, you know, are in the workforce, you know, when we talk to them, these are some of the kind of things that they talk about. You know, our community was caring. Our community provided us with real life skills within the school. The challenges that I have today, the things that I have to think about now to work with people. And how do I work with people? The positive attitude about work and about people around me, but also at the same time, not just work, but also look at our own community. What are we doing to give back? This is one thing I think that's really, really, really important. I think that's something I'm extremely proud of. Yeah. And that's amazing. And thank you for sharing with us. And thank you for sharing this time with us, Bob. I know that time is too short, that you have so many things to share with us. But thank you for sharing the things that you're doing. Congratulations. Keep on doing in that way. I know the project and is amazing. So once again, Ben, I would like to finish that we need more educators like you in the world, especially because of the vision and sharing community, but especially because you have a sparkle in your eyes when you're talking about education, and that's amazing. So Bob, it was such a pleasure having you here. All the best for Alcántara International College, all the best for you, and I hope to keep on learning from your community. All the best. Thank you. Gracias, amigo. Un placer.
Y ahí teníamos a Bob. En el tiempo de la entrevista no di tiempo a compartir, pero como yo conozco el proyecto, he estado varias veces, he tenido la suerte de estar varias veces en su escuela, sí que hay una cosa que me gustaría compartir, que es que han hecho un cambio curricular. Han cambiado el concepto de las asignaturas como lo tenían entendido en el modelo educativo chino y han creado las propias asignaturas junto con unas nuevas metodologías que permiten este aprendizaje. Y esa es la pregunta que os quiero lanzar a los tres. Vamos a ponernos a soñar. Antes hablaba Miriam de la necesidad de la educación ambiental que sea un proceso transversal a lo largo de toda la educación, pero sí que es verdad que, como comentaba Manu, que hay veces que tiene mucho lugar en las escuelas, pero otras veces que no se le está dando la importancia que merece. Entonces me gustaría lanzaros estas dos preguntas. Por un lado, ¿qué asignaturas o áreas de aprendizaje incluiríais en el currículum si fuera posible? Antes Miriam hablaba de los gobiernos, pero antes de llegar a los gobiernos, desde nuestro punto de vista, ¿qué asignaturas incluiríamos? Y también, ¿qué metodologías apoyan este cambio, esta preparación para los alumnos? Y esta vez me gustaría comenzar con Manu. Así que, Manu, si eres tan amable, ponte a soñar, que yo sé que eres una persona soñadora. ¿Y qué asignaturas y qué metodologías están funcionando en estos momentos? Bueno, yo creo que si tuviera que poner alguna asignatura sería la de educación ambiental y sociedad. Uniría el medio ambiente y la sociedad porque no se puede desunir. Incluso pondría una que suena bien, que se llama pedagogía verde, que Eike conoce bien. Me suena muy bien y yo la pondría, pero ya, con otro nombre, pero con ese fundamento, por supuesto. Me parece fundamental. Yo creo que hay muchas metodologías que funcionan bien, que pueden ayudarnos en este sentido, como el aprendizaje-servicio que comentaba él, que bueno, pues no deja de ser una metodología en el que vamos a, como producto final, hay un servicio, una repercusión en la sociedad, en el entorno en el que vivimos. También el aprendizaje basado en proyectos es otra metodología que realmente pues, hace que los alumnos se enfrenten a situaciones pues, reales de su vida cotidiana y los prepara para vivir en su día a día. Me parece muy importante todas estas metodologías sin entrar en esta pirotecnia metodológica que hay hoy en día, que muchas veces hacemos en el mismo colegio, en el mismo centro educativo, utilizamos gamificación, aprendizaje basado en proyectos, la clase al revés, etcétera. Sino, bueno, pues dependiendo del contexto que tenemos en cada uno de los centros educativos, seleccionar aquella que más adapte pues, a nuestra situación, a nuestro entorno, a nuestro alumnado y sacar provecho de ella. Hay una frase de Adela Cortina que dice que no se construye una sociedad más justa con ciudadanos mediocres. Yo creo que el objetivo que tenemos utilizando estas metodologías es educar, formar alumnos competentes y creativos capaces de poner sus conocimientos y habilidades al servicio de los demás para solucionar aquellos problemas que nosotros no hemos podido resolver. Sí que quería hacer un hincapié en algo que dijo, no me acuerdo del nombre ahora, Carlos, ¿cómo se llamaba? Bob Darwis. Que decía un poco de alejarnos de modelos tradicionales. Yo creo que en este caso muchas veces nos confundimos porque en algunos modelos tradicionales tenemos la buena educación. Yo creo que para innovar en este caso no tenemos que entrar en guerra con lo tradicional. Una premisa básica que tiene que tener toda innovación educativa y también en este campo es dialogar con la tradición. No podemos olvidarnos que pues, relacionado con la escuela al aire libre, con el medio ambiente, pues tenemos la institución libre de enseñanza que aquí en León, la Fundación Sierra Pambley, de la que tengo la suerte de ser patrono, que han hecho mucho, simplemente pues eran escuelas que se adaptaban al entorno en el que vivían sus alumnos y a través de ello pues hacían un programa formativo muy interesante. Entonces eso sí que me parece, a lo demás no le pongo ninguna pega de Bob, me parece maravilloso todo lo que ha comentado, ojalá todas las escuelas tuviéramos las mismas posibilidades para llevarlas a cabo. Yo creo que hay muchas metodologías, pero eso, que tenemos que seleccionar las más importantes. En mi caso, lo que yo vivo día a día pues es el aprendizaje-servicio y el aprendizaje basado en proyectos para intentar pues llegar a este tipo de contenidos tan fundamentales para la vida diaria y la vida futura de nuestros alumnos. Muchísimas gracias, Manu. También nos están llegando comentarios desde el chat. Por ejemplo, Raquel nos comenta que en la educación hace falta hueco para el teatro, la cocina, el ballet, la arquitectura, todo lo relacionado con el humanismo y con las artes. O sea, sé que hay muchos modelos, muchas propuestas. Me gustó antes lo de mejor un gramo de propuestas que un kilo de críticas. Y en ese sentido, pues sí que me gustaría escuchar, Eike, si eres tan amable desde tu perspectiva, te repito la pregunta de qué asignaturas, qué unidades de aprendizaje y qué metodologías se pueden implementar para llevar este cambio.
Abrimos micrófono. Ahí que estamos en silencio. Necesitamos que abras el micrófono, por favor. Ahora, que le doy y no se abre. Vale. Bueno, pues eso, que tengo la costumbre de ser bastante molesta y voy a seguir siéndolo porque, no sé, a ver si así van cambiando las cosas un poquito. Bueno, en primer lugar quiero comentar que es interesante lo de China. Hace muchos años tuve la oportunidad, bueno, hace muchos años no tantos, de visitar Corea, de visitar Japón y de ver cómo trabajan los niños y niñas allí. Y la verdad es que es muy, muy impresionante ver cómo una criatura puede tirarse 6-7 horas en la escuela, 7-8 horas, y después tirarse otras 3 horas de clases particulares para ponerse a nivel de esto de lo otro, con unos, yo recuerdo las cartillas de deberes que tenían, que eran unos papeles enormes y todo súper chiquitito escrito. A mí me los enseñaban los niños, yo decía cómo pueden hacer esto, y los niños agotados. Cuando él hablaba de niños y niñas estresados, yo recuerdo niños y niñas agotados de esas jornadas escolares tan absolutamente brutales, y en un modelo educativo que más se parece a un modelo de domesticación del ser humano que de real acompañamiento del desarrollo de una persona. En este sentido, lo que comentabas tú de que no pueden hablar, ¿no? En China, yo esto lo he visto también en Japón y lo he visto en Corea. Corea, que por cierto tiene uno de los índices de suicidio infantil y adolescente más alto del mundo, aunque por otro lado tienen una buena posición, un buen posicionamiento en PISA, que hablaba antes Miriam de ello, ¿no? Y es curioso, y creo que son cosas que cualquier educador o educadora tiene que conocer, porque, bueno, pues porque es la vida de la infancia, ¿no? Porque los niños y niñas, además de alumnos y sobre todo mucho antes que alumnos y alumnas, son personas humanas. Me ha parecido muy curioso que mantuviera, o sea, me ha parecido interesante que hablara de asambleas, por supuesto. Conozco escuelas donde simplemente poner una asamblea por las mañanas consigue, y no es mi objetivo, porque francamente el rendimiento escolar no es mi tema, no me interesa en absoluto, me parece contraproducente en muchos sentidos, pero sí es verdad que he conocido escuelas que simplemente con poner una asamblea por las mañanas, donde simplemente niños y niñas podían expresar qué tal estaban y cómo había ido la tarde anterior y cómo estaban en su familia, esto mejoraba las calificaciones, por ejemplo, en matemáticas, mucho más que 2 horas más de matemáticas, por ejemplo, y esto lo he comprobado en diversas instituciones. Y me ha parecido interesante, bueno, pues lo que ha comentado sobre el peer help, la ayuda entre ellos. Conozco escuelas donde los niños y niñas más mayores, como en cascada, van enseñando a los más pequeños desde los últimos años de primaria o los primeros de secundaria hasta infantil, todo esto en cascada. Y es muy interesante porque un modelo infantil es mucho más cercano para un niño o una niña que un modelo adulto, y por lo tanto es más efectivo, digamos, desde el punto de vista de lo que consideramos educación, que como yo os digo, para mí no lo es, pero bueno, puesto que llevo muchos años manejando estos conceptos, no los tiro del todo. En este sentido, cuando le agradezco mucho a Manu que quiera imponer una asignatura de pedagogía verde, creo que sería lo más antipedagogía verde que podríamos hacer, poner una asignatura, porque francamente yo en este asunto del currículo llevo muchos años y hemos pasado por muchas cosas, desde hablar de currículo espontáneo, defender un currículo espontáneo, ¿vale? En el que el currículo que surge en el momento, que surge de la vida del momento, ¿no? No el currículo de esas programaciones didácticas absolutamente burocráticas y demenciales. Entonces he hablado de currículo espontáneo, y luego con maestras, y ahí también me resuena lo que comentaba Manu sobre cuando este hombre ha hablado de educación tradicional. O sea, yo ya no sé a lo que llamamos educación tradicional, quiero decir, yo los modelos educativos que estoy manejando vienen de Yasnaya Poliana, que fue una escuela que se creó hace muchísimo tiempo en Rusia por León Tolstoy, y que habréis oído hablar de ella, Yasnaya Poliana. O, por ejemplo, escuelas
como la Escuela de Summerhill, que lleva más de 100 años funcionando, y son modelos, o el modelo de la ILE al que se ha referido. Por lo tanto, hablar de escuela tradicional finalmente no quiere decir nada. La diferencia es si estamos manejando una escuela que domestica a las personas o una escuela que acompaña su desarrollo potencial, una escuela autoritaria, digamos, o y mecánica, robótica, o una escuela humanista en el sentido de la naturaleza humana, que tiene en cuenta la naturaleza humana y la naturaleza de los seres de la biosfera, ¿no? La naturaleza y el contacto con la Tierra y con los seres de la biosfera. Respecto de la metodología, bueno, pues yo en muchas ocasiones hablo de metodolocracias y me meto mucho con las metodologías, porque francamente creo que la escuela en los últimos 20 años ha adolecido de exceso de metodolocracias. Y ¿qué es para mí una metodolocracia? Pues es una especie de maquinaria burocrática que tiene por objetivo alienar al docente, ¿vale? Porque lo aliena completamente, y alienar a los alumnos. O sea, una mecánica que aliena completamente a las personas que están ahí. Desde mi punto de vista, alguien ha hablado antes de educación del ser. Desde mi punto de vista, lo esencial en la educación es la conexión humana y es el ser. El ser ahí, como decía Heidegger, y yo soy filósofa y es verdad que a veces digo palabras un poco raras, pero el ser ahí de esas personas que están en interacción, esa conexión humana es la base de todo. Y puedes tener la metodología más bonita. Una vez, con una antigua decana de la Facultad de Educación de Sevilla, nos entretuvimos en escribir todos los nombres de las metodolocracias que circulan por ahí, todas ellas con sus nombres en inglés, y como somos dos personas que llevamos tanto tiempo en el mundo de la educación, nos reíamos porque decíamos, fíjate, lo de, ¿no?, la flip classroom, esto era lo que toda la vida hemos llamado tal, o, ¿sabes?, la cantidad del mercado que en el fondo, en el que en el fondo se ha convertido la educación, y hemos hecho referencia aquí al consumo y la necesidad de salir de esa actitud consumista y de esa actitud metodolocrática, sin, por otro lado, tirar el bebé con el agua del baño, y tener en cuenta que efectivamente enfoques de trabajo, siempre y cuando sean dirigidos por ese ser aquí de la persona en la relación con el otro, y no fruto de voy a ver qué bonito y voy a hacer esto completamente alienada, ¿vale? Que esa es la diferencia. Quiero decir, las metodologías, ¿por qué en unos sitios funcionan muy bien y por qué en otros no? Pues simplemente porque hay personas que las utilizan con inteligencia y desde esa, como yo lo llamo, el señorío, desde yo soy señor aquí de esto, y otras que francamente se alienan a una moda, y esto ya lo hemos conocido y lo tenemos demasiado en la escuela. Y creo que no tenía más que decir. Para mí la base, como te decía, es la conexión humana y la conexión con uno misma, con una misma, que también lo comentó el hombre este de India, con los demás. Por lo tanto, la relación entre niños y niñas, entre adolescentes, es fundamental, y con el entorno, que, como ha comentado Manu, no solamente es un entorno natural, o sea, es natural todo lo que hay en el entorno de la escuela. De lo que se trata es de abrirla a la vida, de crear escuelas llenas de vida, donde realmente haya vida. O sea, para mí, en Pedagogía Verde utilizamos un concepto muy importante, que es el de biofobia y biofilia, el amor a la vida o el miedo a la vida. Desgraciadamente, cuando construimos fábricas de gas, como dicen los franceses, totalmente burocráticas, estamos huyendo de la vida, y toda la problemática es: ¿estoy en contacto con la vida o estoy en otra dimensión? Muchas gracias, Eike. Y vamos a darle paso a Miriam para comentar este vídeo y esta parte de metodologías y nuevas asignaturas. Adelante, Miriam. Bueno, pues me ha gustado mucho esta intervención por dos cosas importantes a las que me quiero remitir, y en relación a la pregunta que nos hacías. Por una parte, no creo que sea necesaria una asignatura. Esto sería como parcelar el conocimiento, y digamos que es súper necesario, como me remito antes, a la transversalidad. En todo caso, como mucho, y desde Teacher se ha contemplado, se podría crear una competencia ambiental que versaría sobre la capacidad que uno tiene de convivir en el planeta, dejando el mínimo de huella de CO2 o el mínimo de huella ambiental. Es decir, todos los humanos, desde el momento en que nos levantamos, preparamos nuestros desayunos o elegimos la ropa que nos ponemos, tenemos mayor o menor huella ambiental, ¿no?
La competencia ambiental tendría que contemplar si somos capaces de dejar el mínimo impacto humano sobre el planeta. Teachers for Future Spain ha presentado el pasado día 22 de abril, Día de la Tierra, una propuesta curricular al Gobierno, precisamente, que está haciendo ahora el desarrollo del currículum de la LOMLOE, una propuesta que trata de arrojar luz sobre la perspectiva precisamente ecosocial. Decía esta persona, que no recuerdo el nombre de la entrevista, que trataba de educar a su alumnado para la vida real. Pues eso precisamente es lo que buscamos en Teachers, porque cuando hablamos de la vida real será de los problemas que estamos teniendo ahora y de los problemas que este alumnado se va a encontrar cuando se incorpore a la sociedad y sea parte de una sociedad activa. Entonces no podemos olvidar que estamos en un cambio climático antropogénico en el que el nivel del mar va creciendo cada día y que no es casualidad que la cantidad de cayucos y pateras estén llegando estos días a nuestras costas o en esta temporada, ¿no? Es decir, estamos batiendo récords de temperaturas y cada año que se sucede es más caluroso al anterior. Es imposible que si alguien está en África y donde no crece nada verde y por lo tanto se rompe la cadena alimenticia porque si no tengo agricultura, no tengo ganadería, me tengo que ir de mi planeta, de mi lugar en el que vivo, intentando buscar un lugar mejor. Esto se llama refugiados climáticos, pero esto no se contempla, no existe en el currículum, por lo tanto habría que darle una vuelta de tuerca a todo esto. Por otra parte, si tenemos que preparar al alumnado para la vida real, como él comentaba, también tenemos que prepararlo para las diferencias y la polarización social que se está dando ya ahora. ¿Qué va a pasar cuando no dentro de mucho, pero cuando estas cuencas de agua, cuencas hídricas de las que España produce el mayor número de electricidad en este momento, siga incrementando los precios de la luz? Habrá quien lo pueda pagar mejor para calentarse o para refrigerarse poniendo el aire acondicionado y habrá quien no. Entonces, estamos hablando otra vez de polarización, estamos hablando de una diferencia y, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando la sociedad, estos niños que estamos ahora educando, se van a encontrar todos estos problemas. Por lo tanto, habrá que educarlos también para esta participación social, olvidarnos de que la participación social no solamente es ir a votar cada 4 años, sino el ser partícipes, ver qué problema ambiental, qué problema social estamos teniendo en este momento en torno a nuestra escuela, educar en comunidad. Y dentro de las escuelas tenemos a los padres y madres, que son parte de la comunidad educativa. Tenemos a los concejales de educación y de medio ambiente, que también forman parte de la comunidad educativa. Buscamos un problema y tratemos de dar resolución desde la escuela. Hagamos al alumnado partícipe de esos problemas sociales. Sí, se llama aprendizaje y servicio, pero también se llama el poner el foco en los problemas reales y involucrarlos en la participación social, porque el alumnado no solamente es esta parte de la sociedad que ocupa una franja de edad, ¿no? Es una parte de la sociedad que recibe las ventajas y las desventajas de los errores o de las virtudes que la sociedad adulta cometa. Por otra parte, intentando no irme mucho del tema, sí es necesario un cambio metodológico, esto está claro, pero contemplando la vida y para la vida. Estamos ante una situación de emergencia climática, ante una situación en la que los expertos en cambio climático hablaban de una subida de la temperatura para 2050 y según las últimas observaciones del satélite Copérnicus, esta subida de temperatura de 1,5 se producirá en 2034. 2034 se presenta con esta subida de temperatura una realidad bastante diferente a la que tenemos ahora. Y no quiero decir que tenemos que ir quitándonos ya de la cabeza esta idea de que el cambio climático es este oso escuálido sobre un trozo de hielo, ¿no? El cambio climático es Filomena, el cambio climático son gente que está llegando a nuestras costas en cayuco, son subidas de picos de luz que no tienen razón en un momento donde hace más frío y todo esto lo estamos sufriendo en la vida real y por lo tanto se va a agravar cuando nuestro alumnado se incorpore a la vida real, como decía este entrevistado, y por lo tanto tenemos que dotarles ya de las herramientas para ser parte de una sociedad activa que trate de buscar solución a todos estos problemas, que por desgracia les van a afectar más de lo que ahora podemos prever, precisamente por ser una sociedad cortoplacista que no es capaz de ver más allá.
tenemos el claro ejemplo, ¿no?, del coronavirus, un lamentable ejemplo en el que vemos que es un proceso de zoonosis por pérdida de biodiversidad, que hemos visto que ha costado un montón de vidas y, sin embargo, nos hemos olvidado de los aplausos, nos hemos olvidado de la colaboración y nos hemos olvidado de todo. En cuanto se ha acabado el estado de alarma, la gente ha salido a celebrarlo olvidándose de todo lo demás. Entonces, quizás hay que hablar más de un cambio metodológico, de la colaboración, del bien común, de que no hay que hacer las cosas a cambio de algo, sino a cambio de aportar a una sociedad que vele por la seguridad y por la comunidad, y de una sociedad en la que todos seamos partícipes de los problemas que afectan a los demás. Cuando la luz incremente tanto su precio que a lo mejor no me permita tener un calor suficiente para mi bienestar, o el poner un aire acondicionado para poder sobrellevar estas altas temperaturas, tendré que buscar ayuda. Depende de nosotros el que generemos esa sociedad comunitaria, esa sociedad que hace red y que se ayude unos a otros. Cuando hemos vivido el tema del coronavirus, las primeras redes en empezar a funcionar fueron las redes de asociaciones de vecinos, poniendo ayuda de alimentos a la gente que lo estaba pasando peor. Esto es lo que tenemos que reactivar, la vida en comunidad, y olvidar el individualismo, porque los problemas que se nos vienen encima son muy grandes, ya los tenemos, pero todavía no somos conscientes precisamente por este cortoplacismo, y tenemos que educar precisamente para tejer esas comunidades y dar soluciones a los problemas de una manera comunitaria y no individualista. Genial, muchísimas gracias, Miriam. Sí, nos están llegando también comentarios parecidos en el chat, están participando las personas y nos están dando su punto de vista. Ahora daremos paso también a algunas preguntas que están llegando, pero en primer lugar vamos a ver el último de los vídeos, del último de los entrevistados que tenemos preparado. No es del ámbito de educación de escuela, sino que es educación para adultos, porque creo que todo esto tiene mucho que ver también con la educación de adultos de la comunidad educativa, tanto familias como los docentes que forman parte. Entonces vamos a dar paso a la entrevista de Pavel Senk, que él es director del Schumacher College, que es una universidad de aprendizaje experiencial situada en Inglaterra y que diseña planes de estudio con mentalidad ecológica y enseña filosofía ambiental. Vamos a escuchar la entrevista de Pavel y a continuación terminamos con unas claves de cómo llevar esto a nuestra sociedad, a nuestra comunidad educativa para concienciarnos y trabajar unidos por un bien conjunto. Bienvenidos a todos a estas conversaciones que estamos desarrollando dentro del evento Wake Up, The Planet Needs You. El objetivo de estas charlas es dar a conocer a personas e instituciones que son auténticos despertadores y que están trabajando para construir un mundo mejor al que las personas queramos pertenecer. Por eso, en el día de hoy contamos con nosotros con un claro ejemplo de conciencia social y congruencia. Permitidme que os presente al doctor Pavel Senk. Pavel ha trabajado durante más de 2 décadas en la educación superior, con el claro objetivo de fomentar el aprendizaje experiencial mediante el desarrollo de planes de estudios que integren plenamente el aprendizaje con la práctica y el pensamiento con lo corporal. En la actualidad, Pavel es el director de Schumacher College, donde desarrollan cursos de una filosofía medioambiental. Tenemos muchas ganas de conocer todo lo que están desarrollando en esta innovadora institución holística y, por supuesto, saber más del hombre que está detrás de este magnífico proyecto. Como adelanto, os diré que Pavel es un claro ejemplo de congruencia y superación. Es un apasionado corredor de resistencia y aventura, y durante los últimos 5 años, a través de un proyecto llamado Climate Run, Pavel ha recorrido cientos de kilómetros en el Ártico y en el Surártico, con el fin de llamar la atención sobre las conexiones entre nuestros cuerpos y la relación que existe frente a un clima que cambia rápidamente. Como dije antes, todo un despertador, que va a compartir con nosotros los proyectos que están llevando a cabo en el Schumacher College. Pavel, thank you very much for being with us. It's such a pleasure having you here. And please tell us more about the personal and professional project that you're working on. Oh, well, thank you, Carlos, and thanks for that wonderful introduction. And it's a real pleasure talking with you as well and to be part of this project. Yeah, it's interesting because I feel like my work at Schumacher College, I'm the head of Schumacher College. I'm also the director of learning at Dartington Trust, of which Schumacher College is a part. And I think that's something that maybe we can talk about a little bit as well, the relationship between those. But as I think about my professional career and my personal passions, and you talked a bit about Climate Run in the introduction and some of the work that I've been doing there, thinking about
the connections between ourselves and what we do in the world and our connections with the more than human world around us. I feel like all of those professional and personal pathways have really led me to Schumacher College in a lot of ways. So personally, I come to Schumacher. I've been here for now 18 months as head of college. I come from most recently, I was working for 15 years as a dean at Sterling College, a small undergraduate college in Vermont, which is quite similar in a lot of ways to Schumacher College. And what it shares and what I think the heart of Schumacher really is the experience that the students and the staff and the volunteers, the interns, and everybody has in immersive, hands-on, experiential learning, surrounded, connected to a learning community every day, and that the learning doesn't end within the classrooms. The learning is everywhere. It's where we, in a world which is not a COVID world that we're in now. So things have, of course, changed a little bit in this past year, but in essence, it's a place where we all work and live together, and we, collaborate by working in the gardens together, by preparing food together, cleaning up after meals together, eating together, and of course, participating in the classes that we have together. And thinking about my own personal path to get here, especially connected to the Climate Run project, where, as you said, I sort of run many miles in the Arctic and sort of think about our relationship to the more than human world outside us. That has led me to develop, for example, a new master's program that we are starting to run in June of this year. It's a master's titled Movement, Mind, and Ecology, which brings together exactly those things. And I've had the pleasure of talking with dozens and dozens of prospective students and potential lecturers recently on that course, thinking about, well, what is really the essence of that program? And I think that program for me helps to explain a bit more about the essence of Schumacher as well. So the essence of that program, of the Movement, Mind, and Ecology Masters, is really inhabiting that place between the human and the more than human. So as we use movement, whether it's ultramarathon or whether it's dance or swimming or simply walking outside or gardening, as we walk and exist in the world, and we interact with the world around us, with nature, whether it's with animals or trees or plants or water, what is that moment of interaction, that between us and the rest of the world? I think too often in this world, unfortunately, people see those as being different. And they see, society is over here, ecology is over here. And I think at the heart of Schumacher and of this program is bringing those together and thinking about maybe a socio-ecological system, so that in fact we see that if you take a look at the world and say, well, humans are no longer at the center of things. Maybe we just shift that perspective a little bit and say that it's the relationship that is at the center of things. Then that, for me, informs all of the learning that we do and really enriches our perspective on everything from movement in the landscape to study of economics, to looking at science, to looking at design, looking at arts practice. And really, I think it inhabits our perceptions and activities every day if we think about that relationship as being the richness. And for me, what I hope that our students get out of the programs, and from what I understand, talking with the alumni and the students, this does happen, is that it's as much about the content of the program and the course as it is about understanding that relationship and being able to develop that relationship over time, and sort of think intentionally about not just between us and the world around us, but between ourselves, us and communities. And so I think that by sort of inhabiting that moment and that space between the human and more than human, we can also look at and sort of interrogate the boundaries and binaries between ourselves and people who are different from us, ourselves and some of the social challenges that we face. We often talk about ecological and climate crisis. I think there are also social challenges and social crises that are constantly ongoing, and the two cannot be separate. We need to really think about ecological challenges and social challenges together. And I think some of the education that we do at Schumacher and across Dartington, actually, get at exactly that.
And can we know a little bit more about the different programs that you're running there? Because I checked the information and I'm amazed about the different programs, ecological design thinking. And can you let us know a little bit more about the different programs and the target audience? So who are these programs for? Yeah, of course. And yes, so we're in actually the midst of a pretty significant growth and evolutionary period at Schumacher College and at Dartington. And just to step back and say that, I talk about those two together, because effectively what Dartington Trust has done, the charity of which Schumacher is a part, is it has made learning around ecology, arts, and social justice the central focus and vision for the whole thing. So really, Schumacher and Dartington are merging together to offer an educational experience for students across all of these different disciplines, and using the entire estate, 1,200 acres in South Devon, as a living laboratory for exploring a lot of these programs. So those programs, in response to your question, include, you're right, educational design thinking, which we are running currently, and we're starting again next year. Regenerative economics, which looks, it was called economics for transition, but it's really thinking about how economics is sort of more complex and has many more facets than one might typically think about ecological or economic systems. In particular, thinking about what we've talked about here, the ecological components, the broader social components, and how you really create economics within a regenerative system. And additionally, the Movement, Mind, and Ecology program, as I've described. And we're really excited to be starting a new series of courses in food and farming. So we have Schumacher is launching its first undergraduate program ever, starting this autumn, the Bachelor of Science in Regenerative Food and Farming. And we're very excited about that. And that will be quickly followed in January by a Master's of Science in Regenerative Food Farming and Enterprise. And then the following year, we will be launching a master's degree in sustainable food systems. So we're really interested in expanding what we have now, which is a horticulture residency program, where we have 16 students in the summer come and stay for 6 months and work to help produce a lot of the food that the college and the students eat over the course of the year. Last year, we were able to actually produce about 50% of the food that we consume, which I think is incredibly high, and we're hoping to continue on that trend. So we have a history in that. A lovely and beautiful history, Pavel. Yeah. I think it's amazing. And I have one last question for you. Yeah. This last question is, what is the difference between the model that you are developing in education in Schumacher College compared to the others? In other words, what is working well in your institution that can be shared with the rest of institutions in different educational models? Well, I might be biased as head of college, but I think that the education that Schumacher has been doing now for 30 years, we're celebrating our 30th anniversary this year, is not just sort of groundbreaking, but it is, and it has to be necessarily the future of education. A holistic look that's really truly interdisciplinary, and looks at some of the world's greatest challenges, whether they're economic, whether they're design, whether they're about our relationship to the natural world. And looks at them from every angle and really immerses students in that experience. And it's the hands-on experience, the interdisciplinary nature, the transformative nature of that education. And just to say that transformative is a key word for us. And in fact, to celebrate the 30th anniversary, we're publishing a book that's titled Transformative Learning that Satish Kumar and I edited together, and it has some wonderful essays about the history and future of Schumacher College. And so I would recommend that to anyone. But I do think, just to continue that, to answer that question, I think that, and I talk about this in my chapter in that book, that I think largely higher education is challenged by sort of a crisis of form. Sort of the formal structures of higher education seem to be quite rigid in a lot of ways. And I think what Schumacher's approach shows is that, in fact, a more holistic sort of approach that's less tied to rigid structures and forms, can really be far more transformative if one looks at some of these major challenges in the world from that perspective, rather than necessarily looking at specific disciplines and dividing them into silos.
That's amazing, Pavel. Thank you so much for inspiring us, for sharing this that you are doing, and hopefully we can go there and have the experience, because one thing is what you're sharing, but I'm pretty sure that I'm not the only one who wants to go there and have a look and be fully immersed in those magnificent projects that you're running. So thank you for your time. Thank you for being with us. Thank you for inspiring us, and congratulations on all the things that you're doing there. Well, thank you. It's been my pleasure, Carlos. I do hope you get a chance to visit and we can speak in person. Hope so. I hope so. Thank you so much, Pavel. That will be all. Keep on working in this way, because the planet needs awakeners like you. Thank you so much, Pavel. Thank you. Y hasta ahí la entrevista de Pavel, y hasta aquí el tiempo que teníamos. Vamos a dar ronda para las últimas recapitulaciones, las últimas reflexiones, esas últimas inspiraciones para ver los pasos a seguir. Eike, si eres tan amable, comenzamos la despedida contigo. Hola, bueno, gracias por darme paso, porque me voy a tener que ir enseguida. Y bueno, yo destacaría un par de cosas de lo que ha comentado esta persona del Schumacher College. Creo que es muy importante la relación, como estábamos comentando, la relación, la interacción humana, la relación entre, en este caso, entre el educador y los niños y niñas, los alumnos, es la base de todo. Y para eso es imprescindible que estén presentes, que haya una presencia a la vida que hay dentro de cada persona, y es esa relación que tiene que estar en el centro de la educación, porque la educación, educar es relacionarse, es convivir, es relacionarse, y es una relación hacia una misma, hacia los demás y hacia el entorno. Y luego, por otro lado, la perspectiva holística de la que he hablado, que me parece fundamental. Nosotros desde la Pedagogía Verde trabajamos con un modelo de ventanas, y efectivamente, si llegamos a la última, una de las últimas ventanas, que es la ventana del pensamiento, trabajamos desde un pensamiento que está conectado con la sensación, con la emoción, con la intuición, con la imaginación, con la memoria, no un pensamiento completamente cortado del cuerpo, cortado de la vida, completamente abstracto, que es el tipo de pensamiento que nos ha llevado a lo largo de los últimos 2000 años y especialmente de los últimos 200 años a depredar la naturaleza, a situarnos por encima de la Tierra, por encima del planeta, a reducirla a números, a cifras y a datos, y a dedicarnos a ser unos auténticos depredadores de la vida que somos, de la vida que somos. Muchísimas gracias, encantada de saludaros a todos, y hasta la próxima. Adiós, Ángel, gracias. Chao. Hasta la próxima, Eike. Muchas gracias, Eike, de verdad maravilloso. Vamos con Manu. Manu, últimas reflexiones. Bueno, nada, yo simplemente pues quería acabar con dos ideas. Yo creo que educar debe ser siempre algo más emocional que curricular. Lo primero es conectar al alumno consigo mismo, con el entorno y con todo lo que tiene alrededor. Me parece fundamental. Luego quería sacar aquí a la palestra algo que no hemos hablado mucho, que es el papel que juegan las nuevas tecnologías en todo este aspecto. Yo creo que es importante que en un mundo que está en digitalización constante, hace falta una humanización mayor, calidad humana que guíe y dé sentido a esta calidad tecnológica, porque yo creo que las nuevas tecnologías son un gran tren que nos puede conducir a sitios maravillosos, pero que siempre tienen que circular por las vías de la pedagogía. Y es importante ese tema, no me voy a meter a él, pero nuevas tecnologías, medio ambiente, yo creo que quedaría para mucho. Y que acabo con una reflexión que a veces comento, que me parece contradictorio que queramos enseñar a nuestros alumnos todo sobre el mundo a través de diferentes metodologías, libros de texto, y que los encerremos en 4 paredes 5 horas a la semana, 5 horas al día, 25 horas a la semana. Muchas gracias, ha sido pues un placer estar aquí con todos vosotros y nada, un placer, lo dicho. Muchísimas gracias, Manu. Y Miriam, vamos a rematar contigo. Bien, pues nada, dar las gracias y sobre todo de esta última entrevista que habéis puesto de Pavel, coincido plenamente precisamente con el concepto de justicia social. Es decir, el tema de esquilmación de la naturaleza que hemos hecho hasta ahora por una economía extractivista de derivados del petróleo, la estamos haciendo ahora cambiando las formas de extractivismo, pero extrayendo también minerales como el litio o el coltán para estas baterías sin cambiar y reflexionar en el modelo de consumo. No nos damos cuenta que cuando hay esta extracción constante de la naturaleza y estamos provocando que se acelere además este cambio climático, no es solo la pérdida de biodiversidad,
Es una cuestión además de justicia social, porque las consecuencias son desiguales para unos y otros. No es lo mismo estar en una clase alta que en una clase baja para asumir las diferentes consecuencias, como decía antes, tanto para calentarnos como para poder soportar temperaturas, como para poder tomar alimentos de buena calidad. Aquí se notan mucho las consecuencias y esto del cambio climático lo único que está haciendo es agudizar las diferencias entre clases sociales y seguimos con el mismo modelo extractivista. Lo que pasa es que antes extraíamos el petróleo y sus derivados y ahora extraemos coltán y litio para generar baterías sin plantearnos que realmente lo que está mal es este sistema en el que estamos sin darnos cuenta de que el planeta es finito. Me ha encantado que Pavel mencionase precisamente este concepto de justicia social y de una educación ecosocial tan necesaria. Es decir, no podemos contemplar la naturaleza, las formas de sistema de la evolución natural del planeta, las estaciones, cómo evolucionan en sí mismas y nosotros pretender llevar un sistema de vida y un sistema de educación y un sistema de consumo al margen del planeta en el que vivimos. Muchísimas gracias, Miriam. Y hasta aquí ha llegado el tiempo. Ángel, muchísimas gracias. Dar las gracias a Miriam, a Manu, a Aike, a Pavel, a Manis y a Bob, que también se han conectado de forma remota. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Ojalá hayamos contribuido nuestro granito de arena para fomentar ese concepto de despierta. Y Ángel, muchísimas gracias y últimas reflexiones por tu parte. Pues estoy emocionado, la verdad. Es que he disfrutado muchísimo. Espero que la audiencia también, porque de verdad los discursos de los cuatro han sido maravillosos. O sea, es que me he puesto a apuntar y digo, pero si es que luego no voy a poder hacer resumen de la cantidad de cosas fantásticas que habéis dicho, de la cantidad de ideas, de la cantidad de propuestas, conceptos, bueno, que es que no sabría por dónde empezar, ¿no? Cosas que Miriam, veo que quizás eres la más cercana al activismo, a los problemas que hoy en día se encuentra el planeta y la necesidad de formar a gente que se vaya a enfrentar a esos, ¿no? Pensando en el bien común, hacer una sociedad que haga red, que se ayuden los unos a los otros, que realmente entiendan lo que es el cambio climático y todas las consecuencias del cambio climático, ¿no? Eso es un poco de lo que nosotros queríamos hablar, pero es que lo habéis abierto a muchos ámbitos porque es un temazo, ¿no? O sea, lo ambiental mezclado con la educación es clave para el futuro. Solo puedo agradeceros de verdad toda esa cantidad de conceptos, de ideas y de propuestas. También agradecer en el chat también ha habido muchas ideas, muchas propuestas. Me ha preocupado una cosa que dice Raquel, que dice aquí que no debería desaparecer el enseñar a leer, el enseñar a contar, ¿no? Porque dice que da clases en secundaria y que hay muchos casos de fracaso escolar porque no saben ni leer ni contar las cosas, ¿no? Les falta autoestima a muchos chavales. Y bueno, también el problema es que no se sienten parte de una comunidad, de una región, de un planeta, y por eso nos encontramos con estos problemas, ¿no? Ese individualismo que también habéis mencionado. Creo que además las aportaciones de los invitados internacionales muy diferentes crean este crisol de ideas que me encantaría en los próximos años poder seguir desarrollando. Solo puedo agradeceros de verdad, de corazón, vuestro compromiso con la educación, con el futuro, con la mejora de la sociedad y por supuesto que hayáis estado aquí con nosotros y nos hayáis aportado todas estas ideas. Creo que de verdad yo he disfrutado muchísimo, espero que los demás también, espero que tú también, Carlos. Y nada, invitaros a que sigáis esta edición de Despierta, que estamos celebrando los miércoles de mayo a las 6 de la tarde. El próximo día tendremos una sesión similar en el sentido de que vamos a tener también ponentes internacionales. Vamos a hablar de activismo, de eso a lo que se refería antes Miriam, ¿no? De esa necesidad de crear gente consciente, de formar personas conscientes, ligadas a su entorno, ligadas a su naturaleza, a sus personas, a sí mismos. Y vamos a hablar pues, del activismo desde dentro
hacia afuera, con una chavalita joven, una niña de 12 años que nos ha mandado un vídeo y que ha escrito una canción porque está preocupada por su futuro y por el futuro del planeta, con movimientos sociales que están haciendo muchas cosas y bueno, ejemplos, ideas, propuestas para inspirar, como siempre, abrir los ojos y contribuir con nuestro pequeño grano de arena, gracias a la Casa Encendida, a crear una sociedad mejor en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás y con el planeta. Así que nada, agradeceros de verdad, Manuel, Manu, Miriam, que se ha ido, y Carlos, de verdad, un placer. Tenía que poner esto en tus manos porque mejor que tú no lo hace nadie. Tío, de verdad, si queréis despediros de la audiencia, con esto ya creo que lo he dicho todo. Muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado. Así ha sido. Gracias. He disfrutado y he aprendido, así que ¿qué más se puede pedir? Muchísimas gracias por esta iniciativa, esta propuesta, y que siga durante mucho tiempo porque es necesaria para la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias, de verdad, Ángel. Gracias a vosotros. Merece una segunda parte, no sé, una tercera, desde luego. Pues nada, gracias a todos. Nos vemos el miércoles que viene.